viniendo a consultar muy seguido últimamente. ¿Será que me tenés envidia, no? ¿De la sana o de la otra? Bueno, propiamente envidia no. O sea, cierta curiosidad, sí, y te reconozco un mérito. Esta vida sería inmensamente aburrida si tú no estuvieras conspirando en la trastienda. Hay que reconocer que hasta el propio Dios probablemente bostezaría sobre nosotros si no pusieras tú un poco de picante en esta historia. En la película de la vida eres el autor de los efectos especiales y eso realmente hay que agradecértelo. Ahora, una consulta de tipo técnico, tú que eres el experto. Dicen que todos tenemos un ángel de la guarda. Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos un demonio personalizado también? Bueno, no sé si vamos a poder disponer de un demonio para cada persona. Esta es una profesión que requiere mucha capacidad. Y la verdad que en ese rubro estamos un poco cortos de personal. Bueno, me quedo tranquilo. No me envidias entonces. No, puedes quedarte tranquilo. Te explico es por qué. Envidiar a alguien es querer tener lo que él tiene, pero sin dejar de ser uno quien es. Es decir, ninguna persona quiere borrarse a sí misma para que escriban al otro encima. Lo que uno quiere es seguir siendo uno mismo y además tener las ventajas o los beneficios del otro. Que eso no puede ser. Yo por eso prefiero quedarme siendo quien soy y procuro no envidiar a nadie. Y dicho sea, con todo respeto, incluso a ti prefiero no envidiarte y ser yo mismo. No sabes lo feliz que sería si fueras como yo. Qué pena me da que no me envidies. No lo digo por mí, lo digo por vos. Bueno, en fin, sí, es verdad que la envidia tiene algunos aspectos positivos, pero no para quien envidia. Envidiar uno es un dolor, es un daño. No, lo bueno es ser envidiado. Ocupar una posición envidiable, el que tiene un gran coche, una gran casa, el que va ostentando, ese lo que desea precisamente es que le envidien, porque la envidia tiene un punto social. Nadie, si viviéramos en una isla desierta, el pobre Robinson, ese no tiene, digamos, ningún envidiable y por lo tanto no hay nada en él que pueda ostentarse. Es decir, lo importante es tener un público y pavonearse ante ese público. Hay una anécdota que cuentan de cuando la época en que estaba Wagner rodando una película en España, tuvo una aventura amorosa con el torero Luis Miguel Dominguín y a medianoche el torero se levantó de la cama y empezó a vestirse apresuradamente. Ella le dijo desde el lecho, pero hombre, ¿a dónde vas? Y él le dijo, coño, voy a contarlo. Es que la envidia es maravillosa. Para los que somos envidiados, es compañera, es fiel. Yo la llevo siempre conmigo. A veces hay gente que le despierta cierto miedo, porque saber que te envidian, eso puede causarte temor, creer que van a dañarte. Después de todo, la palabra envidio, no poder verte, cuando se dice no te puedo ver, en cierta medida puede ser porque te envidio, ¿no? Y hay gente que teme ser envidiada porque eso puede ser una fuente de males. En cambio, otros utilizan la envidia casi como un arma contra sus enemigos. Voltaire, por ejemplo, decía que la mejor venganza contra nuestros enemigos es ser felices, porque así nos tienen que envidiar. Qué buena idea, qué inteligente. Me parece que en este punto vos y Voltaire pueden ser peor que yo. Envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la envidia, definida como la tristeza ante el bien ajeno. Ese no poder soportar que al otro le vayan bien las cosas, ambicionar poseer sus gozos, sus posesiones, todo lo que vemos que tienen los demás, sobre todo que ellos no lo disfruten, incluso aunque no lo disfrutemos nosotros tampoco. Para estudiar los aspectos sociales de la envidia, tenemos hoy una serie de buenos invitados y tenemos también, supongo, la colaboración de la atención de ustedes.
Hoy, en nuestro repaso de los pecados capitales, para hacer así una visión de conjunto, tenemos nada menos que la compañera Cecilia Roth, que nos va a ayudar. Bueno, hemos intentado plantear los pecados capitales, no tanto, por supuesto, digamos, en su origen religioso, tal como los acuñó nada menos en el siglo VI Gregorio Magno, sino viéndolos desde hoy, es decir, todos los pecados tratan de cosas en sí mismas deseables, es decir, cosas pues que la comida, el sexo, el dinero, el prestigio personal, todos son cosas en sí mismos deseables. El problema es cuando esas cosas se llevan a tal extremo que empiezan a volverse un poco contra nosotros. Contra uno o contra otros, eso ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando esas cosas dejan de ser, de hacerte bien para empezar a hacerte mal, en lugar de hacer el bien o hacer el mal, de hacerte bien a ti a empezar a hacerte mal y hacerle mal o dejar de hacerle bien a otro, ¿no? Porque la lujuria se puede compartir, la gula se puede compartir, la avaricia y la envidia no es compartible, digamos. Por ejemplo. Hombre, la avaricia y la envidia parece que el pecado es no querer compartir. No querer compartir y que el otro de ninguna manera se acerque a lo que uno desea para uno, ¿no? Es excluir al otro. Que esos, yo creo que eso es interesante, los pecados de exclusión del otro y de inclusión del otro, ¿no? O sea que, por ejemplo, evidentemente, yo creo que el pecado de más exclusión de los otros es la soberbia. La soberbia, absolutamente. No tengo semejantes, ¿no? O sea, le niego a usted... Porque la soberbia no es soy mejor que el otro, la cosa vanidosa del hecho narcisista de... No, la soberbia es nunca nadie podrá decirme algo a mí que lo sé todo. Sí. No pretenda usted considerarse semejante a mí. ¿No? O sea, decir que no. Es arrojarle al otro al rostro la propia excelencia. Decir, o sea, usted no me mire como si estuviéramos en el mismo plano, porque yo estoy en otro plano diferente al suyo, ¿no? Que ese es el... Claro, eso cuando... Yo creo que la forma moderna nos lleva a ver casi todos los pecados, no solo desde el punto de vista meramente personal, sino desde el punto de vista social. O sea, hoy yo creo que lo malo es que hay pueblos enteros que a veces miran a los demás por encima del hombro, ¿no? Logran que suceda eso. Claro, ¿no? Y que, o sea, esos grupos humanos que se niegan a veces a mirar a sus propios conciudadanos como si fueran también y decir, bueno, esta gente no van a pretender que todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Porque, en fin, hay algunos que tenemos... Sí, y cuando se suman los pecados, ¿no? Por ejemplo, cuando se suma la soberbia con la avaricia, por ejemplo, ¿no? Tal como dices de los pueblos, por ejemplo, o de los seres humanos, ¿no? De excluir en todo sentido al otro, desde como yo soy superior, además me quedo con lo mío y lo vuestro. Y lo vuestro no lo necesitáis, inclusive, porque no existís. Claro. Es que la soberbia, yo creo que la soberbia es no tomar en serio la realidad del otro. O sea, desconocerla completamente, ¿no? Albert Camus, en los carnés suyos, hay una anotación que dice que una vez un mendigo que está en una esquina, no sé qué, él se paró un momento a hablar con él, y entonces veíamos la gente y decía a él, no, mira, el problema no es que la gente sea mala, es que no nos ven. ¿No? Y es que hay gente que no ven a los otros, o sea, no los ven como seres reales, los ven como un montón de trapos que están ahí caídos en la acera, pero no lo ven como un ser real, ¿no? Absolutamente. Y claro, ese es el verdadero pecado de la soberbia, o sea, porque la soberbia siempre pensamos que es alguien haciendo pavoneando, y tal. No, eso es vanidad. Eso es vanidad, ¿no? Porque a lo mejor la propia soberbia es decir, bueno, yo soy real, yo tengo necesidades reales, yo tengo problemas reales, yo tengo tal, y los demás son todos como un decorado. O sea, yo me voy moviendo en el decorado, ¿no? Pero los demás son figuras recortadas en el decorado. Totalmente. Y eso yo creo que es lo verdaderamente diabólico, porque claro, eso destruye la convivencia humana, destruye. Absolutamente, no, y además la soberbia implica también ver a pueblos enteros como estadísticas, no como seres individuales. Entonces, la muerte de 50.000 es mucho más leve y mucho menos importante que la muerte de uno. Y luego, la avaricia tú la relacionabas con la soberbia. Y yo creo que la avaricia
Claro, también es un pecado mucho Y más con la envidia social. también, ¿verdad? Sí, bueno, Porque- pero el avaro sobre todo es esa especie de inseguridad y de insaciabilidad, ¿no? Pero que yo creo que Porque el avaro tiene lo que tiene, va guardando, va quitándole al otro también, ¿no? Claro, pero que es también un poco el propio, hay sistemas que favorecen esto. O sea, porque Sí, claro, ¿verdad? no cabe duda de que después de todo, dentro del sistema económico que nos movemos, la avaricia tiene prima, ¿no? No tanto guardar, sino Bueno. sino aumentar siempre la Aumentar cantidad. lo inusable, Lo inusable. lo que no es usable nunca, jamás, nunca en tu propia vida, ni en la de tus hijos, ni en la de tus nietos. Eso es. Otro de los, ya siguiendo los pecados desagradables, porque en fin, lo de la soberbia y la avaricia, verdaderamente la envidia, sobre todo además tú que te mueves en un medio artístico, es decir, ahí casi la envidia es... Sí, que la envidia es tremenda en el sentido que lo que tú no soportas es que le pase a alguien algo bueno. Sí, Es más jodido que pensar, lo envidio porque es maravilloso. No solamente lo envidio porque es maravilloso, La sino defini- que no quiero que La definición que es muy bonita, tristeza por el bien ajeno. Claro. Tristeza por el exactamente. bien ajeno. Tristeza por el bien O sea, ajeno. porque no es siquiera que tú necesites, porque tú a lo mejor si tú estás muriéndote de hambre y ves a un tío comiéndose un pollo asado, no es que tengas envidia, que tienes ganas de quitárselo a comértelo tú porque tú te Totalmente. estás muriendo de hambre, ¿no? Claro, Es es que piensas que es injusto. que es injusto. Por lo menos he hecho una alita. Claro, tal cual. No, pero además, lo tremendo de la envidia es que es un tormento, no es un pecado, es un tormento. Es un tormento. Es un tormento, porque te atormenta a ti. El enviado a lo mejor El está otro no contentísimo, dejará el enviado a lo nunca mejor está contentísimo de que Nunca le perderá lo que tiene. No, porque le envidien no, desde luego porque le envidien no. no. En cambio, para quien está envidiando es un auténtico tormento, ¿no? Yo creo que eso es uno de los, porque todos los pecados buscan el placer, o alguna forma de placer, o de recompensa, etcétera, etcétera. Es curioso que haya un pecado que se basa precisamente en un tormento íntimo. Yo no creo que nadie disfrute Exactamente. envidiando. O sea, un soberbio puede disfrutar. Bueno, y la ira tampoco es disfrutable. Pero Bueno, la ira tiene una cosa como... pero la ira tiene una cosa un poquito más, Sí. un poquito más marchosa. La ira ¿no? tiene una Sí, cosa más marchosa. marchosa, totalmente. Pues me quité de encima este odio que tenía. Hombre, en el fondo, digamos, ser capaz de un Sí, no, la ira momento, tiene- ser capaz de la un ira momento de tiene un ira. punto, la ira tiene un punto, sí, o sea, sí. yo que soy muy iracundo, digamos, lo veo como un vicio y además, bueno, a veces me digo, ¿cómo he podido yo decir esa barbaridad? ¿Cómo he podido fulano, mengana, que son personas tan amables? ¿Cómo he podido poner como un burro? Porque sobre todo, claro, te pones como un burro por una tontería, es decir, porque además la ira es... No, un- es una cocina interna. Claro, ira. la ira es un mecanismo, vamos, al contrario, aquí tengo fama de que a todo el que me llama, del periodista, todo el mundo está todo bien, pero claro, vas acumulando minucias y de pronto llama una señora de Murcia de un colegio buenísimo y tal y cual, y dices, ¡ah, vaya sustazo! Y entonces, claro, y digo, dices, pero ¿por qué me he puesto yo así con esta pobre señora que no tiene la culpa de nada de lo que me ha venido ocurriendo durante todo el día a mí, ¿no? Pero bueno, eso es verdad, pero la ira, de todas formas, hay un punto en que dices, bueno, ¿qué sería el mundo si nadie se enfadara nunca por nada? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para descansar de tanto sofoco de ira y luego continuamos. Seguimos con pecados más copados. Exactamente, más amables.